Al pie de la letra, nuevamente tenemos el privilegio de poder conversar con el crítico de arte, escritor, novelista Eduardo Márceles Daconte. Eduardo, bienvenido a Al pie de la letra. Yo quiero que nos cuentes un poco sobre esta novela que acabas de escribir, que acabas de publicar, con un título muy poético, El umbral de fuego, y es sobre la vida de los colombianos en los Estados Unidos, todo lo que acontece en el interior de la gente que sale del país y tiene la gran nostalgia del regreso o de arraigarse en la memoria de sus orígenes. Cuéntanos un poco sobre la novela. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La novela, como tú dices, trata sobre un caso específico de la diáspora colombiana, es decir, todos estos personas que se han ausentado del país por diferentes razones económicas, personales, sociales, políticas. La novela hace un seguimiento de un personaje que vive en Bogotá. Este personaje tiene unos descalabros económicos, quiere irse a Venezuela primero, no tiene éxito, entonces decide irse a Estados Unidos, pero cuando solicita la visa se la niegan. En vista de eso, él y un amigo deciden buscar la manera de ingresar a Estados Unidos de manera clandestina y van a visitar a una persona en Bogotá que les suministra pues todas las coordenadas para ausentarse, y es así como se van con un grupo de personas y hacen escala en Panamá, en Jamaica, llegan eventualmente a las Islas Bahamas, y de ahí, después de muchas peripecias, de muchas angustias y muchas inquietudes, logran ingresar a Miami en un yate que salen de las Bahamas. La novela sucede en la década del 80, cuando todavía no se conocía muy bien, en Estados Unidos no se conocía todas estas diferentes huecos, digamos, por donde penetraban los ilegales. Entonces, estas personas llegan a Miami y de entrada pues consigue amistades que están vinculadas con el narcotráfico. A raíz de que el amigo con quien iba tenía familiares y amigos que estaban vinculados con eso. Entonces el personaje de la novela, que se llama Lorenzo Centeno, enfoca a este personaje que es el nivel más bajo, digamos, de todo el narcotráfico, que es el de jíbaro. La persona que se encarga de distribuir, de vender la droga, que se encarga de pesarla, de dosificarla, y en fin, todo ese trabajo minucioso de este tipo de trabajo. Él empieza a trabajar con este grupo de personas que él conoce y por ahí se va encarrilando. Eventualmente se muda a Nueva York, después va a Los Ángeles. La novela, entonces, yo digo que es más que nada, es muy cinematográfica en ese sentido, porque yo voy haciéndole un seguimiento a esta persona a través de todas sus vicisitudes, sus peripecias, sus amores. Hay una carga de erotismo dentro del libro, precisamente porque yo considero que la narrativa colombiana ha sido realmente muy... ¿qué te digo yo? Ha evitado abordar estos temas eróticos a raíz de ese puritanismo. Y por lo tanto, la novela sí, además incluye algunos retrocesos en el tiempo, una serie de sueños, tiene todos estos elementos pues que configuran. Y además de narrador, buen narrador, es el autor también de un libro de cuentos que se llama Los perros de Benares y otros retablos peregrinos, que leímos hace muchos años. Sí. Y además la biografía que hiciste sobre Celia Cruz, que es una biografía
extraordinaria, traducida al inglés, y tuvo una gran acogida entre los lectores melómanos, estudiosos del fenómeno musical. Pero además sabemos de ese trabajo que has hecho como crítico de arte. Has escrito 4 libros sobre la memoria visual del Caribe, de la zona andina, de la zona del occidente y del oriente de Colombia. ¿Cómo has logrado encontrar un tono narrativo para pasar del crítico de arte, el curador de arte, al narrador de ficción? Sí, bueno, tal como tú mencionas, la novela sí tiene una buena dosis de autobiográfica. Autobiográfica en la medida en que yo he estado entretejiendo junto con esas experiencias, porque hay que decir de una vez que muchas de las experiencias que reúno en el libro han sido reales. O sea, el libro tiene tanto de ficción como de realidad. Muchas de estas, yo hice una investigación minuciosa con personajes que habían ingresado a Estados Unidos de manera clandestina y que sobrevivían pues en diferentes menesteres, y los entrevisté. Con esas entrevistas, como te digo, precisamente entretejí también mis propias experiencias, y yo creo que una buena parte de la novela es lo que se llama periodismo narrativo. O sea, no es exactamente la crónica, sino que es lo que los nuevos periodistas en Estados Unidos llaman novela de no ficción. O sea, que están basadas en hechos reales, concretos, verificables, pero están contados de tal manera que son ficción en la medida en que recogen pues una serie hago una síntesis en un solo personaje de muchas historias. Por eso digo yo que es un concierto polifónico de voces de personas que en un momento dado coinciden en Estados Unidos y se dedican a estas clases de actividades. Pero por supuesto, no solamente el trabajo es lo que está escrito en el libro, sino también sus vivencias cotidianas, sus angustias, sus relaciones personales. En este sentido, yo creo que es una novela que descorre ese velo que oculta la vida de esas personas que viven de esa manera en Estados Unidos. O sea, que trata de traer hacia el interés del lector las aventuras de esos personajes y cómo viven y cómo sobreviven realmente muchas veces. Ahora, la novela, por supuesto, como te digo, a mí me ha gustado mucho toda la narrativa de Truman Capote, de Gay Talese, de todos esos periodistas narradores. No sé si hace poco precisamente publiqué un ensayo en El Tiempo sobre este fenómeno que ya lleva muchos años, pero que realmente aquí en Colombia hasta hace relativamente poco, ¿no? Y sin embargo García Márquez es el precursor del periodismo narrativo aquí en Colombia con el relato de un náufrago. Exacto. Digamos, se cumplieron 60 años de la aparición del relato de un náufrago y se sigue hablando de nuevo periodismo, que ya no es tan nuevo realmente. No, ya no. Pero sigue siendo una novedad ver que un periodista pueda contar la realidad desde una perspectiva innovativa, que sepa contar los hechos de la vida cotidiana, incluso con elementos de ficción, como lo hizo Truman Capote, García Márquez, Talés. Pero bueno, yo veo la vida, tu propia vida, como muy novelesca. Eres el nieto de Antonio de Aconte Fama. Tu abuelo era gran amigo del abuelo Nicolás Márquez Mejía de García Márquez. Eran grandes amigos. Y tu abuelo italiano llevó el cine a Aracataca. Eres de Aracataca. Naciste muy cerca de la casa de García Márquez. Y tu tía, algunos de tus tíos son personajes de García Márquez. La nena de Aconte, En el rastro de tu sangre en la nieve, el cuento de García Márquez. Y el personaje que aparece en El amor de los tiempos del cólera,
Galileo da Conte. Galileo da Conte. Digamos que el apellido da Conte, García Márquez, lo integra tanto a la narrativa, sus cuentos y sus novelas. ¿Has pensado alguna vez escribir algo sobre esa vivencia con el abuelo, de ese mundo que está mucho en la ficción? Por ejemplo, García Márquez escribe una columna que se llama El viaje a la semilla, donde habla sobre los animes. Y los animes sucedían en la casa de mi abuelo. Sería muy bueno en que la tinaja. cuenta qué son los animes. Los animes, según el cuento de García Márquez, eran unas especies de gnomos que vivían en las tinajas, sobre todo en la tinaja de la casa de mi abuelo en Aracataca. Y esos eran unas especies de personajes revoltosos, que les gustaba hacer maldades a la gente, divertirse con ellos. Son mitológicos, ¿no? Son personajes que, sin embargo, mucha gente en Aracataca cree en la existencia verdadera de esos personajes que salían de noche y cambiaban las cosas de lugar, ¿no? Y hacían cosas que realmente, de esos como espíritus burlones. El abuelo de García Márquez, Nicolás R. Márquez, era muy amigo de mi abuelo, y García Márquez en una ocasión en La Habana me comentó que su amor por el cine había surgido a raíz de esas películas que él vivía en esas viejas bancas de madera en el teatro, en el Cine Olimpia de mi abuelo en Aracataca. Y también me dijo que cuando él estaba escribiendo el rastro de tu sangre en la nieve, necesitaba el nombre de un personaje y recordó a mi tía Elena da Conte, a quien llamaban la nena da Conte, y que él le quiso hacer un homenaje porque cuando él estaba en el colegio con ella, él estaba enamorado de ella, porque dice que era una niña muy bella, ¿no? De bucles dorados. Y entonces, y después, en una ocasión que me invitó a almorzar aquí a Cartagena, cuando todavía no tenía la casa, en Boca Grande, creo que era en la casa de Aida, me dice, siempre me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando por Aracataca? Y le dije, bueno, no, la única novedad es que murió mi tío Galileo da Conte. Hombre, ¿cómo va a ser que murió Galileo si era mi gran amigo de infancia? Bueno, pasamos a otros temas cuando tiempo después, cuando estoy leyendo El amor en los tiempos del cólera, me encuentro con un personaje, aquí un cochero en Cartagena, se llama Galileo da Conte. Y así por el estilo. De hecho, me dijo que cuando escribía 100 años de soledad, el personaje italiano se llamaba Antonio da Conte. Pero me dice que a medida que iba escribiendo, el personaje se le fue volviendo marica. Entonces, dice, yo tuve que volver atrás y en todas partes donde decía Antonio da Conte tuve que borrarlo y poner Pietro Crespi, que era en verdad un afinador de pianos que mi mamá había conocido en Barranquilla. Entonces me dice, fíjate tú, si no hubiera estado el nombre de tu abuelo ahí en 100 años de soledad, digo, lo has debido dejar, hombre. Increíble. Total es que sí, hubo una gran amistad entre mi familia y la familia de García Márquez en Aracataca. La casa donde yo nací queda a una cuadra de donde vivía la familia de García Márquez, y yo nací en una casa enfrente de la iglesia porque, bueno, mi abuelo era un potentado en Aracataca, tenía la tienda más grande que había en Aracataca era de él, el cine, fincas de banano, tenía un molino también de arroz. En fin, que fue una experiencia muy interesante esa conversación con Gabo. Qué bueno escucharte, Eduardo Márceles. Sé que tienes muchas cosas que compartir, no solamente como narrador, sino como crítico de arte, como estudioso del fenómeno cultural del Caribe. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ti, Gustavo. La ciencia de la báscula. Su invento es uno de los más grandes avances de la civilización moderna. Se piensa que fue concebido en Egipto como un simple artefacto de un brazo basculante sobre un eje que facilitó enormemente el comercio y las medidas. Los egipcios también crearon la primera unidad de peso que conocemos hoy, el kid,
alrededor del año 3000 a.C. La ciencia de la brújula. En el siglo XII, los marineros de China y Europa descubrieron cada uno por su lado minerales magnéticos que se alineaban con el campo de la Tierra y apuntaban hacia el Polo Norte. Estos minerales, casi siempre de hierro, son abundantes en la superficie del planeta. Para el año 1190, los navegantes italianos estaban usándolo para magnetizar agujas que flotaban en tazones de agua. El invento puso a la humanidad en curso de recorrer todo el globo. La ciencia de la bombilla eléctrica data de 1800, más precisamente en 1801. Un químico llamado Humphrey Davy descubrió que al hacer pasar una corriente eléctrica por filamentos de platino, estos brillaban por algunos minutos. El principio estaba, pero no era muy práctico por aquel entonces. Generalmente se reconoce a Thomas Alva Edison en los Estados Unidos como quien inventó la ampolleta. Pero es interesante saber que en Gran Bretaña se le atribuye el invento a Joseph Swan. Volvemos con Al Pie de la Letra, con un nuevo invitado, Lobadis Pérez, es el director de la compañía de danza contemporánea Periferia, uno de los grupos destacados, emblemáticos de Cartagena y del país, y han desarrollado una toma de espacios, han dinamizado, han estremecido el movimiento cultural de esta Cartagena contemporánea, con un festival denominado Periferia Móvil y con las intervenciones que han hecho lo que ellos llaman los corredores culturales en los baluartes de la ciudad, en coordinación con la Escuela Taller de Cartagena. Lobadis, bienvenido a Al Pie de la Letra. Muy buenas tardes, gracias Gustavo por la invitación. Cuéntanos un poco sobre el trabajo que haces como coreógrafo, cómo has logrado que la danza contemporánea no se incline hacia Europa, sino que se nutra de los ancestros africanos y al mismo tiempo dialogue con el mundo sin perder la identidad. Bueno, digamos, básicamente tu pregunta nos permite, digamos, como poner en contexto, obviamente, el trabajo de la compañía Periferia y posteriormente quisiera referirme también al festival Periferia Móvil. Como bien tú lo dices, yo soy un bailarín formado como bailarín de danza contemporánea, egresado del Colegio del Cuerpo, pero con un vínculo con la danza urbana desde muy temprana edad. Así que a un momento, digamos, terminaba mi formación y mi trabajo profesional con la compañía, decido poner en diálogo la danza contemporánea inicialmente con el hip hop. El hip hop, como tú bien sabes, tiene una gran matriz revolucionaria que tiene que ver con la reivindicación, obviamente, de derechos y de una vida ciertamente incluyente que hasta cierto momento no tenían los afro en Norteamérica. Digamos, esta idea del hip hop me acercó, obviamente, a una idea de rescate de mi identidad como afrocolombiano, como un hombre inmerso, digamos, en la historia del Caribe, con todo lo que eso implica, es decir,
los efectos de la trata transatlántica, el colonialismo, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es cómo en una ciudad como Cartagena, digamos, y digamos es algo que yo creo profundamente, el hecho colonial se vive cambiando en el presente solamente la estética, pero manteniendo la misma ética que subyuga a una porción importante de la población. Así que en mi obra yo intento tener siempre como sustento una reflexión sobre este hecho y sus efectos en las sociedades contemporáneas. En estos días hablaba con Javier Ortiz, el gran historiador cartagenero, y él hablaba de algo que a mí me desconcertó y me conmovió sobre la discriminación positiva. Él dice que este proceso que está viviendo Cartagena, donde hay premios a los afrodescendientes, donde hay una serie de becas para los afrodescendientes, es un proceso transitorio de la sociedad que estamos viviendo para que la sociedad se pueda abrazar y reconocer sin más allá del color de la piel y para que todos podamos mirarnos como iguales ante la ley, ante la vida y ante la muerte. ¿Qué piensas de eso? Estoy de acuerdo con la idea de discriminación positiva. Creo que es un tránsito necesario porque todavía, digamos, esta sociedad no está equilibrada. En el momento en que eso suceda, todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Digamos, a todos, o sobre todo, deberían existir la misma exigencia, ¿sí? Es positiva en tanto que es una discriminación positiva en tanto que no hay un tratamiento igual para todos porque esta sociedad infortunadamente no ha podido superar el trauma que decía antes de la trata transatlántica. Infortunadamente no, pero estoy de acuerdo con Javier Ortiz. Y Javier agrega ese criterio de que, por ejemplo, Óscar Collazos, o el caso de nuestros amigos, bueno, Óscar Alfredo Banín, están en la biblioteca de autores afrodescendientes, no solo por el color de la piel, sino por la gran calidad literaria de su obra. Es una obra que puede estar dialogando con cualquier literatura del mundo, más allá del color de la piel, pero bueno, él lo sustenta a través de la discriminación positiva. Hablemos un poco sobre la danza. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, qué ingrediente nuevo tiene la danza que haces con respecto al legado y al trabajo que ha hecho? Por ejemplo, comparar es un poco complicado, pero Álvaro Restrepo sembró a través de la danza y lo sigue haciendo, formando generaciones de danzantes, hombres y mujeres, pero el aporte tuyo es más hacia los ancestros africanos. ¿Cómo es ese equilibrio entre lo que Europa te aporta y lo que África te nutre en ese proceso? Yo creo que la danza, digamos, de la compañía Periferia, digamos, el aspecto más importante es que probablemente todo el pensamiento europeo ha tenido una matriz ciertamente hegemonizante, ciertamente opresora sobre otras formas de pensamiento. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo precisamente con la compañía Periferia en términos de movimiento es no solamente tomar lo que Europa nos ha dado, sino beber de del sincretismo y de toda la fuerza, simbolismo y belleza de la danza del Caribe y por supuesto de la danza africana, es decir, ponerlas en diálogo sobre un mismo nivel, ¿sí? Sin hegemonía de una sobre otra, sino con la posibilidad de dialogar al mismo nivel y no por el diálogo volverlas, digamos, universales, sino por la potencia y por la nueva posibilidad que surge a partir de este diálogo, ¿sí? Cuéntanos un poco sobre Ciudad Móvil. Usted tiene un espacio que no es solamente un lugar donde hay un taller permanente de danza, también hay una biblioteca interna, un café, patio maravilloso, sino que es un escenario interactivo, es un centro cultural que han sostenido, que ha ganado premios del Ministerio de Cultura. En las instituciones locales también han reconocido la labor que ustedes han iniciado y que se ha abierto desde Getsemaní hacia toda Cartagena. Digamos, nosotros hace 4 años fundamos una corporación que llamamos Liberamé, Libera Tutti,
y Libérame Libera Tutti tiene dos proyectos bandera que son el Centro Cultural Ciudad Móvil y la Compañía Periferia. El Centro Cultural Ciudad Móvil es probablemente el primer centro independiente y autogestionado de la ciudad, un centro polivalente que brinda la posibilidad de que artistas emergentes, jóvenes artistas se encuentren con artistas ya consagrados. Como tú bien sabes, tenemos una casa colonial en el antiguo barrio de Getsemaní, donde de 350 metros cuadrados con diferentes espacios adecuados para y que acogen diferentes disciplinas artísticas. De hecho, tenemos una gran biblioteca que recién vamos a inaugurar, gracias a una gran donación que, estando aún en vida, el maestro Óscar Collazos nos regaló gran parte de su biblioteca, lo mismo que Jimena Rojas, su esposa. Entonces vamos pronto a inaugurar con un nuevo café y una nueva imagen ese espacio. Tenemos exposiciones fotográficas, tenemos una compañía residente que es la Compañía Periferia, cursos para aficionados, una oferta gastronómica que intenta poner en diálogo lo mejor de la gastronomía costeña o del Caribe, digamos, con comidas del mundo. Entonces es un espacio creo que muy importante para ampliar las posibilidades de la agenda cultural en Cartagena. Hablemos ahora sobre los corredores culturales. Ustedes han logrado que no solamente que la gente vea que hay un circuito de baluartes y no solamente los enamorados se deben tomar las murallas, también los artistas, los músicos, y han logrado una agenda que, digamos, intercomunica esos baluartes en coordinación con la Escuela Taller de Cartagena. Es curioso porque uno de nuestros afanes ha sido siempre la democratización de la cultura y, por supuesto, la toma del espacio público por parte de los cartageneros, porque creemos que es un espacio que les pertenece y pensamos en el patrimonio no como una piedra caliente únicamente y baldía y que está para el disfrute de los turistas, sino que hace parte de los bienes de los cartageneros, ¿sí? Afortunadamente conseguimos un gran aliado que pretendía y tiene el mismo fin, que es la Escuela Taller de Cartagena, y con ellos hemos suscrito un convenio que permitió durante el año 2014, el primer semestre del 2014, permitió la realización de los corredores culturales. Este año retomamos ese convenio y lo que proponemos es una itinerancia una vez por mes por 4 de los baluartes de la ciudad, donde proponemos diferentes intervenciones artísticas que van desde danza, teatro, artes plásticas, performance, y que muestre lo mejor del talento local y que estos espectáculos sean apropiados y vistos y disfrutados de manera gratuita, sobre todo por los cartageneros. Si hay turistas que pueden venir y dialogar con nosotros, pues maravilloso, pero esto es una apuesta sobre todo para los cartageneros. Cuéntanos un poco la experiencia de educar el cuerpo para la danza. Creo que fue el poeta William que el cuerpo es la parte más visible del alma. ¿Cómo logras, digamos, educar el cuerpo para esos movimientos en los que a veces parecen desafiar la gravedad, a veces los brazos parecen las alas de un pájaro, a veces el cuerpo toma las formas de la naturaleza naciente y realmente las puestas en escena que yo veo de Periferia son realmente muy poéticas? Digamos, formar un cuerpo para la danza, a diferencia de otras disciplinas o otras áreas del conocimiento, donde el instrumento, digamos, está por fuera, en la danza yo creo que es la única disciplina donde el sujeto y el objeto son el mismo. Es decir, ¿cómo se dice? La persona que ejecuta y lo que es ejecutado es al mismo tiempo el mismo cuerpo, ¿sí? Para entrenar un cuerpo se necesitan 12 años y creo que todavía después de 12 años nunca paramos de
de aprender. Creo que el simbolismo del cuerpo tiene múltiples puntos de partida que van desde una palabra, un sonido o un sentimiento. Es decir, son múltiples los puntos de partida y múltiples las posibilidades que el cuerpo puede expresar. Creo que lo infortunado es que no conocemos tanto de las grandes posibilidades expresivas del cuerpo. Todos nosotros, digamos, no poseemos un cuerpo, somos cuerpo, y no conocemos tanto de nuestra dimensión corporal. Estamos más encerrados en la memoria y el cuerpo, infortunadamente, no tiene esa misma relevancia en nuestras vidas. Sí, la poesía creo que viene de algo que conocemos y que está dentro de nosotros y que no hemos podido todavía descifrar, pero creo que todos tenemos esa gran posibilidad y nosotros como bailarines y en la compañía Periferia aprovechamos de esta palabra, de esta posibilidad de lo que el cuerpo puede decir para hacer nuestras piezas. Muy bien. Lobadis, estamos, digamos, agradecidos por esa forma como has compartido la experiencia de Periferia y de cómo a través del cuerpo has logrado llevar a las audiencias hacia lo sublime, hacia lo poético, hacia lo ritual, a dimensiones inusitadas de la poesía en movimiento. Gracias otra vez y agradecerte por todo lo que haces en la vida cultural de Cartagena. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti también, Gustavo. Antes de irme simplemente quiero decirles que vengan a visitar el Centro Cultural Ciudad Móvil en el barrio Getsemaní, en la calle del Espíritu Santo. La compañía ensaya ahí todos los días. Es una compañía y un espacio de ustedes, los cartageneros. Muchas gracias. Gracias.